Buenas noches para todos, mi nombre es Jorge Michel Pérez Roa, soy estudiante del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y esta simulación pertenece al curso de electromagnetismo de la tarea 1 del punto número 5, el cual nos dice que iniciemos simulando la corriente en un bombillo básico con una potencia de 9 voltios. ¿Qué pasa si aumentamos esos voltios? ¿Qué pasa si aumentamos esos voltios? Podemos ver que tenemos 9 voltios. Vamos aumentando sigilosamente y a medida que vamos aumentando los voltios podemos ver que la corriente se aumenta. Podemos ver que cada neutrón se mueve con más velocidad y también por ende aumenta la luminosidad del bombillo. Podemos ver detalladamente que entre más aumentamos los voltios, más rápido van los neutrones y los protones y se aumenta la luminosidad del bombillo. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada bombillo tiene un tope máximo de voltaje para que no llegue a quemarse. Aquí también podemos ver el comportamiento de un interruptor. Sabemos que el interruptor sirve para interrumpir el flujo de energía por un tiempo, en el tiempo que nosotros deseamos que ese flujo de energía esté cortado. Como pasa normalmente en las casas, que tenemos un interruptor en un bombillo que lo encendemos a la hora que deseamos. Entonces, así funciona el interruptor. El interruptor sella y sella la corriente para que no tenga luminosidad o abre la corriente para que no haya ninguna luminosidad. Ese es el funcionamiento de un interruptor, tal y cual como lo conocemos. Entonces, la guía nos dice que simulemos ahora un circuito en el cual hayan dos bombillos que estén en paralelos, pero también nos dice que simulemos dos que estén en serie. Entonces vamos a simular que está en serie con dos bombillos. Cortamos aquí, ponemos el otro bombillo aquí, conectamos, cortamos y pegamos. Aquí podemos ver que la batería tiene 20 voltios, pero la luminosidad de los bombillos no es la que deseamos. Para eso tenemos que hacer el mismo proceso, aumentar, y a medida que aumentemos los voltajes, la luminosidad y la corriente también aumentará en cada uno de los bombillos. Sabemos, tenemos que tener en cuenta que al manejar dos bombillos en series, cada bombillo va a necesitar una luminosidad o una potencia para así llegar a su tope máximo. Entonces, si deseamos la luminosidad que sea equivalente y que sea alta, no podemos darle pocos voltajes, tenemos que aumentar los voltajes para que ellos den su potencia máxima. ¿Qué pasa si cortamos el flujo entre los bombillos? Pasa como un interruptor. Automáticamente los bombillos dejan de funcionar, se quedan apagados. O si lo cortamos desde la raíz, también sucede lo mismo. Los dos bombillos quedan sin luminosidad. Este es la simulación de dos bombillos en serie. La energía que conecta uno, conecta al otro. Continuamos ahora con la simulación de dos bombillos pero en paralelo. ¿Qué pasa aquí? La corriente de los bombillos en paralelo sale de una batería con un voltaje de 21 voltios. Aquí podemos ver que la luminosidad también es la misma. Sí. Pero ¿qué pasa si cortamos el flujo en este bombillo? El otro bombillo no se sentirá afectado por este corte de energía. Entonces, por eso es la diferencia entre en serie y en paralelo. La serie va conectado por un cable que conecta a ambos bombillos, o sea, un solo cable comparte la energía a ambos bombillos. Aquí podemos ver que en el paralelo tenemos este cable que alimenta al último que está en serie y regresa a la batería, dando así la luminosidad a este para que el otro no, aunque el otro está afectado. Pero si aumentamos el flujo aquí y cortamos el flujo acá, podemos ver que pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. La corriente que pasa por este cable, aunque este acá esté conectado, no se siente afectado este cable. Pero si cortamos aquí, podemos ver que ningún bombillo va a estar encendido porque los cables que tienen la potencia energética no conectan a ninguno de ellos. Pero ¿qué pasa si lo ponemos así? Se quema. No, perdón. Déjame cortar aquí que está mal puesto.
No es la organización de los cables, es cómo ellos estén. Aquí también están en paralelo. Cortamos la energía aquí y el otro no se verá afectado. Siguen estando en paralelo. Lo conecto aquí y desconecto acá y el otro sigue encendido. No pensemos que por el hecho de que los cables estén así son simplemente en paralelo. Este también es un funcionamiento en paralelo. Y así es como normalmente funcionan nuestros hogares. La particularidad de los cables es muy diferencial y no la podemos distinguir a simple vista. Entonces continuamos con la otra simulación en la que nos dice que conectemos dos resistores a una potencia energética en serie, que son estos dos que están acá, y otra simulación que sean en paralelos. Para esto nos dice que necesitamos el voltímetro para verificar los voltajes que pasan por cada resistor. Sabemos que según la ley de ohmios, en un circuito en serie, el primer resistor restará voltajes dándole la mitad al otro resistor y por aquí no pasará ni un voltaje. Podemos ver el voltímetro haciendo la simulación y podemos ver que aquí en el comienzo inician 9 voltios, pero el primer resistor nos deja solamente 4.5 voltios, es decir, la mitad de los voltios totales. Y ese resistor consume el total de los voltios dejándonos 0 voltios. Según la ley de los ohmios, esto es correcto. Por esto esta simulación nos lo muestra claramente. Si aumentamos los voltios, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Si son 20 voltios o son 10 voltios, aquí nos va a dar 5 voltios y acá nos va a dar 0 voltios porque los resistores se encargan de dividir la corriente. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en el paralelo? Podemos ver que aquí tenemos un voltaje de 9 voltios, pero la corriente que pasa por el primer resistor es de 9 voltios y la que pasa por el segundo resistor también es de 9 voltios. Según la ley de los ohmios, podemos ver que el cable que da la energía a los dos resistores es el mismo. Por ende, la energía, la corriente eléctrica que pasa por aquí no se siente afectada. Por eso sigue siendo 9 voltios. Pero ¿qué pasa cuando la bajamos acá? Acá tenemos 0 voltios porque estos dos resistores se encargan de restar la corriente eléctrica que pasa en el primer cable. ¿Sí ven? Perfectamente se puede ver aquí. Después nos dicen que midamos los amperios. Vamos a continuar a medir el amperaje. Comenzamos aquí, sabemos que tenemos un amperaje que nos muestra aquí una corriente de 0.5 amperes. Aquí nos muestra una corriente de 0.5, perdón, también. Sí, también nos muestra una corriente perfectamente igual, pero acá la corriente sigue siendo la misma. Sabemos que no sé por qué me la muestra diferente aquí, pero sabemos que en una simulación en serie la resistencia es la misma, aunque estén dos resistores, la corriente será la misma. No sé por qué nos muestra aquí en 0.5, pero podemos ver que es un valor muy aproximado, solamente se adhiere a un 0.01 amperes, así que no es mucha diferencia. Sí, la tenemos aquí 0.51 y aquí también. Ahora, ¿qué pasa cuando medimos la corriente en un circuito paralelo? Aquí sabemos que tenemos 1.8 amperes, pero cuando la pasamos acá, el amperaje se divide. ¿Cuál es la diferencia entre el serie y el paralelo? Podemos ver que en cuanto a los voltios, en la simulación en serie, el voltio se dividía entre 4.5 y 9, dividiendo cada resistor el 50% de los voltios equivalentes. Entonces acá podemos ver que pasa diferente con la corriente. Tenemos una corriente de 1.8 y el resistor la divide a 0.9. Lo que hace el circuito en serie con el voltaje lo hace el circuito en paralelo con la corriente. Por eso es importante saber la diferencia de cada uno de ellos y cuáles son sus componentes energéticos. Eso es todo. Muchas gracias y que estén bien.